Bueno, con respecto al video anterior que vimos, podemos resumir que hay una serie de definiciones con respecto a la inspección y control del mantenimiento industrial. Que tenemos mecanismos, tenemos procedimientos, tenemos instructivos, tenemos una serie de definiciones que nos ayudan a efectuar un trabajo con calidad y seguridad. Sabemos que en el mantenimiento existen metodologías y esto a nosotros nos ayudan bastante porque son mecanismos, son grupos de mecanismos y procedimientos que nos ayudan a lograr un objetivo. Por lo tanto, estas son herramientas de trabajo que tenemos que tenerlas presentes. Por ejemplo, existe el método con respecto a la calidad. En la calidad hay procedimientos de calidad. Hay procedimientos que nos ayudan y nos permiten asegurar un trabajo. Por lo tanto, hay objetivos, hay alcance, hay responsabilidades, hay definiciones, hay el modo operativo de cómo se va a efectuar esto, cómo se va a llevar a cabo. Hay referencias, hay archivos y hay anexos. Los anexos podría decir, nosotros podemos utilizar plantillas para llevar esto, las referencias, podemos tomar en cuenta que son las normas, que nos basamos en normas, lo que nos dice el fabricante, el modo operativo, cómo se va a llevar esta situación, este control a un trabajo. Es decir, ¿cómo yo voy a controlar un trabajo de terreno? Esos son grupos de mecanismos y procedimientos que participan en el mantenimiento industrial. También tenemos que decir qué se entiende por mantenimiento, es decir, qué es lo que uno hace en el mantenimiento. Uno no es llegar y tomar una llave, tomar un grupo de personas y partir con la cabecita directamente a hacer el trabajo. No, uno tiene que prepararse, tiene que tener en cuenta varios factores, y uno de los factores son que llevan o conllevan este trabajo son actividades, las actividades que tienen que estar escritas de lo que vamos a hacer, aunque el trabajo sea independientemente que haya salido de una forma fortuita, repentina, etcétera, de cómo haya salido, uno tiene que tener al menos un punteo, una pauta de cómo va a realizar el trabajo. En el fondo, son actividades, son planes de trabajo. Si yo voy a intervenir un equipo, un ventilador centrífugo que tiene un motor, un acoplamiento, descanso y ventilador, yo tengo que saber que voy a necesitar correas, acoplamiento, grasa, sello, descanso, rodamientos, etc. Sé que el equipo lo tiene que desconectar. ¿Quién lo desconecta? El departamento eléctrico. Tengo que tomar todas las medidas del caso de un punto de vista de seguridad. Es decir, el equipo lo debe bloquear operaciones, pasarme las operaciones, hablar con los eléctricos, bloquear los eléctricos, y de ahí recién yo puedo ingresar a ejecutar ese trabajo. Por lo tanto, cuando yo haga eso, hay un conjunto de actividades que nos permiten a desarrollar el trabajo de calidad. Por lo tanto, no es llegar y que nosotros tomemos nuestra herramienta nomás y el jefe nos dice, vayan a cambiar los rodamientos, y uno parte al quinto piso donde no hay ascensor y sube con la herramienta y resulta que llega allá y lo mandaron a cambiar rodamientos y resulta que las correas están malas. Entonces, para que no sucedan esas cosas que suelen pasar, uno se tiene que preparar en forma dinámica, proactiva y rápida.
ante esta situación. Y esto se hace un punteo de las actividades que uno va a realizar en conjunto. El trabajo, recuerden, un trabajo mecánico lo desarrolla un conjunto de personas. No es solo, mínimo 2. Y de ahí hacia arriba pueden ser 3, 4 personas. Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta nosotros que somos los mecánicos ejecutores, ya sea de un punto de vista de ejecución o de supervisión o de administración, es decir, que administre el trabajo o que supervise el trabajo. Si uno supervisa el trabajo, está de cajón que tiene que reunir las condiciones y capacidades para poder liderar el grupo de trabajo y tomar decisiones. También, si nosotros nos basamos en el video anterior, los objetivos del mantenimiento están muy claros, están súper claros lo que uno tiene que tener en cuenta. Es decir, uno tiene que garantizar que el equipo esté disponible y que sea confiable. Y garantizar su vida útil de trabajo. Eso es, durante un tiempo determinado. Punto. Ese es el mantenimiento. Y no tiene nada más que eso. Eso es su función. Y si uno asegura de un punto de vista de calidad, significa que todos los componentes que están efectivamente van a durar lo que tengan que durar, pero, por ejemplo, si uno hace un cambio de aceite que corresponde con el tipo de aceite adecuado, obviamente que las piezas no van a sufrir desgaste. Que es distinto si yo coloco cualquier tipo de aceite, más encima hago un cambio de aceite y no tomo las medidas del caso y echo el aceite nomás y está cayendo muchas partículas en suspensión al aceite, que son partículas metálicas, y después echo el aceite, tapo nomás y eso entra en funcionamiento. Recuerde que ese aceite va directamente a los componentes, y los componentes que se mueven en forma dinámica. Hay roce, fricción, temperatura. Bueno, todas esas cosas van disminuyendo la vida útil de estas piezas o elementos. Por lo tanto, el objetivo del mantenimiento es garantizar la disponibilidad y confiabilidad del equipo. Ahora, ese de un punto de vista de mantenimiento, pero también hay propósitos, y los propósitos del mantenimiento tienen que tenerlo claro. Uno hace un mantenimiento y lo hace con el fin de prevenir las fallas. No quiero fallas reiterativas durante un año determinado. Yo quiero que este equipo lo saqué en funcionamiento el 2 de enero del 2020, por lo tanto yo hice todos los cambios que corresponden a rodamientos, correas, descanso, acoplamiento, mantenimiento al motor. Yo necesito que ese equipo, una vez que entre en funcionamiento, me dure hasta enero del próximo año, que es 2021. Eso es el propósito del mantenimiento. Es prevenir. Prevenir. Y el otro tiene que ver con el mantenerlo en operación. Que ahí están los dos propósitos. Es prevenir fallas reiteradas y mantenerlo en funcionamiento a los niveles deseados. Eso es. Es decir, niveles deseados, parámetros. Si un equipo fue creado que gira 3000 RPM, es un ventilador con descanso, motor, acoplamiento, etc., y fue creado para que gire a 3000 RPM, el equipo yo lo tengo que asegurar que ese equipo a 3000 RPM no va a tener ninguna parada imprevista ni reiterativa, sino que va a seguir funcionando los 360 días del año tranquilamente con sus cambios correspondientes y su tendencia vibracional y control de temperatura.
Con eso yo me voy a asegurar que ese equipo está funcionando impecablemente. Ahora, si ese equipo falla por cualquier otra cosa y no tiene nada que ver con lo que se hizo, ahí no hay nada que hacer, son cosas fortuitas nomás. Porque recuerden que no, los equipos dependen de la operación, cómo lo operen. Si le meten más carga, menos carga, o si hicieron un mantenimiento en una línea y a los viejos estructurales y se les cayó un martillo, un guante y eso ocasionó, eso ya es total independiente del mantenimiento que se realizó al equipo. Por lo tanto, ahí hay que tener presente todas esas cosas. Lo otro, les voy a mostrar un video que tiene que ver con la inspección y control en equipos industriales. En el presente video hablaremos sobre inspección y diagnóstico de equipos. Revisaremos a continuación varios subtemas implicados. Inspección, diagnóstico. ¿Para qué se realiza inspección y diagnóstico de equipo? Desalineación, desbalanceo, solturas mecánicas, cavitación, defectos en transmisiones por poleas y correas, defectos en transmisiones por engranajes, defectos en rodamientos, torbellinos de aceite, exigencias de la gestión, de la inspección y diagnóstico de equipos. Conclusiones. Para empezar, vamos a señalar unas breves definiciones sobre lo que son estos términos según el diccionario de términos de mantenimiento. Inspección. Es el análisis crítico efectuado sobre un activo, verificando su estado real en relación con el establecido como normal. Es decir, es comparar el estado verdadero de un activo con el estado que se establece previamente como un estado normal de funcionamiento. Diagnóstico. Deducción de la naturaleza de un fallo basado en los síntomas detectados y analizados. También podemos acotar que según la norma ISO 8402-1994, establece a la inspección como actividades tales como medición, examen, ensayo, verificación con calibres o parámetros de una o más características de un sistema y la comparación de los resultados con los requisitos especificados a fin de determinar la conformidad para cada una de las características. ¿Para qué se realiza inspección y diagnóstico de equipos? Se realiza para evitar problemas tales como desalineación. Es cuando los ejes, tanto de la parte conductora y la parte conducida, no tienen la misma línea de centro. El desalineamiento puede ser paralelo, angular o una combinación de ambos. Mediante unas buenas inspecciones se podría reducir las consecuencias que trae la desalineación para los equipos, como puede ser el desgaste prematuro de los elementos. Desbalanceo.
Se dice que una pieza se encuentra desbalanceada cuando su centro de masa no coincide con su centro geométrico. Solturas mecánicas, las cuales pueden generar vibraciones a la frecuencia del doble de la frecuencia de giro. Cavitación. Esta puede ser muy perjudicial para los elementos que conforman un sistema hidráulico, pudiendo dañarlos seriamente. Defectos en transmisiones por poleas y correas, en el cual se puede dar un desgaste prematuro de las bandas por la presencia de partículas contaminantes, entre otros problemas que se puede dar. Defectos en transmisiones por engranes. Con un buen programa de inspecciones se puede evitar el desgaste prematuro de los engranes, ya sea por problemas de lubricación o por partículas contaminantes en el lubricante. Defectos en rodamientos. Mediante inspecciones se puede evitar varias fallas a futuro con una buena lubricación. Se puede evitar desgaste en los mismos. Además, se debe tener en cuenta una buena alineación de ejes para que estos elementos tengan una vida útil más larga. Torbellinos de aceite, las cuales pueden causar vibraciones, la cual suele ser muy pronunciada. Los torbellinos de aceite normalmente se atribuyen a un diseño incorrecto, desgaste excesivo, aumento de la presión del lubricante o un cambio de la viscosidad del mismo. Muchos otros problemas se pueden prevenir mediante las inspecciones. Actualmente se maneja otro concepto importante dentro de este campo, como la gestión de la inspección y diagnóstico. Podemos resaltar que según la norma ISO 9000-2008, se da un concepto sobre lo que es gestión, lo cual enuncia lo siguiente: actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. La gestión de la inspección y diagnóstico exige, primero, la identificación de parámetros y sistema a inspeccionar. Segundo, evaluación de las consecuencias para cada posible no conformidad que se detecte. Tercero, la selección de técnicas a implementar. Cuarto, determinación de la factibilidad técnica y sostenibilidad de la tarea de inspección. Quinto, establecimiento de la frecuencia de inspección y el responsable. Sexto, evaluación de la condición. Séptimo, si existe conformidad, se realiza un pronóstico de no conformidad y se hace un ajuste o confirmación de la frecuencia y en tal caso se regresa a evaluar la condición. Octavo, si no existe conformidad, se realiza una planificación de la intervención y se la ejecuta de acuerdo a la frecuencia de inspección y el responsable. Las inspecciones pueden ser básicamente tareas dentro del mantenimiento preventivo, pero también se puede utilizar equipos de análisis de la condición para realizar inspecciones sin ser necesariamente mantenimiento predictivo, ya que en este se realiza un análisis más profundo de las mediciones obtenidas de los instrumentos utilizados, tales como cámaras termográficas, equipo de análisis vibracional, alineación láser, entre otros, para poder tomar acciones y evitar que las fallas se manifiesten catastróficamente. En algunas empresas, la inspección
es una acción que no es considerada para llevarse a cabo, por lo que es una obligación del responsable del área del mantenimiento vigilar que se lleve a cabo en forma programada las inspecciones. Conclusiones. Dentro del campo del mantenimiento industrial, las inspecciones son muy importantes, ya que de una u otra forma, utilizando o no el equipo sofisticado, nos permiten detectar anomalías y poder tomar decisiones para poder planificar actividades que ayuden a corregir dichas anomalías. Mientras que con el diagnóstico podemos deducir fallos, basado en los síntomas detectados y analizados. Así podremos tomar acciones para poder así planificar de mejor manera el mantenimiento. Bueno, podemos resumir con respecto al video que vimos, que nos indicó que existe en la industria bastantes tipos de fallas en los equipos mecánicos. Y una de, es decir, las fallas más reiterativas son solturas mecánicas, en los descansos, en los rodamientos, desbalanceo, desalineamiento, ¿cierto? También está la frecuencia natural, también está la impedancia mecánica de los sistemas de soportación, hay desalineaciones en correa, desgaste, mucho desgaste, producto de la misma operación del equipo o por el ambiente en que está rodeado el equipo. Recuerden que todos estos equipos industriales tienen sistemas de protección, cubre poleas, cubre correa, cubre descanso, cubre motores, algunos, la mayoría, que son motores que están a intemperie, que son delicados, pero normalmente dio una serie de fallas el video anterior de lo que vimos. Por lo tanto, para poder controlar todas estas fallas, hay inspecciones, las venimos diciendo en video anterior, que son rutinarias. Hay inspecciones que se llevan mediante controles, es decir, con las inspecciones y controles uno puede hacer un diagnóstico de un equipo y determinar si ese equipo está en condiciones normales, que dice el fabricante, o son los parámetros que establece, en este caso, la industria. Recuerden que todos los equipos son medidos, la mayoría de los equipos son medidos vibracionalmente, son controlados a través de un instrumento de vibraciones. Por lo tanto, se llevan controles semestrales, trimestrales o semanales, depende de la criticidad de los equipos. La planta determina cuáles son los equipos críticos. Los que son más críticos, obviamente que esos van a ser medidos con mayor frecuencia. Y los menos críticos van a ser medidos más distanciados. Hay equipos que se pueden medir semestrales, trimestrales, etc. Pero eso depende de la criticidad del equipo. Por lo tanto, en resumen, nos dice... nos acaba de entregar el video, que los equipos, sí o sí, uno tiene que hacerle un control de seguimiento, que se llaman tendencias, tienen diferentes nombres, pero su función es una sola, es lograr que el equipo esté funcionando de acuerdo a los parámetros establecidos por el fabricante. Nada más que eso. Si el equipo cumple con todas esas condiciones, el equipo va a funcionar los 360 días del año o más, siempre y cuando cumpla las condiciones. Pero lamentablemente los equipos no dependen a veces de sus componentes mecánicos, sino dependen de la operación.
Si un equipo lo detiene en forma repentinamente, rápida, y un equipo que trabaja con temperatura, su cambio va a ser bastante brusco, o le inyectan aire frío, estando a 200 grados Celsius, le mandan un flujo másico de aire frío, obviamente que va a sufrir deformaciones. Por lo tanto, eso suele pasar. Voy a dar un ejemplo de las turbinas a vapor. Las turbinas a vapor, cuando las plantas están detenidas, están en parada de planta, y las turbinas se encuentran sin mantenimiento, las turbinas se le llama giro lento. ¿Qué quiere decir eso? Que la turbina sigue girando lentamente, a 2 RPM, 3 RPM, jamás se detiene. Por lo tanto, la mantienen durante todo la PGP. PGP es parada general de planta. Eso quiere decir, si la PGP dura 15 días, 10 días, esa turbina va a estar funcionando en giro lento, que es impulsado o movido mecánicamente. Eso es para evitar que el eje quede como un efecto banana, porque si la turbina se llega a detener, y esto está en calentamiento, y en calentamiento, en enfriarse se demora días, por lo tanto, esa turbina, el eje va a quedar igual que un plátano. Va a quedar exactamente igual que un plátano. Y de ahí van a tener que pasar 36 a 48, 36 o 48 horas, más o menos, para que vuelva a condición normal, sin aplicarle ningún eh, trabajo adicional. Es decir, cargar el eje, no, nada. Vuelve a la condición solito el eje. Pero para eso tienen que transcurrir como entre 36 y 48 horas. Por lo tanto, las turbinas siguen en giro lento cuando no las sacan de servicio, es decir, no entran en mantenimiento. Recuerden que las turbinas le hacen un overhaul. Entonces, ese overhaul significa que le hacen un mantenimiento mayor, la desarman completa cada 50.000 horas. Por lo tanto, si ustedes calculan 360 días por 24 horas, da como 8.200, 600 y algo. Por lo tanto, 50.000 horas deben ser alrededor de 6 años. Entonces, cada 6 años se hace un mantenimiento general, mayor, que se llama. Y ahí la turbina la desarman completas, desarman el reductor, sacan los engranes, sacan los ejes, las carcasas, los álabes móvil, fijo, los rotores los mandan a hacer control dimensional a las maestranzas grandes, etcétera. Vienen asesores externos, más la empresa de servicio, las cuales hacen los diferentes ensayos no destructivos. Normalmente se le hacen líquidos penetrantes, tinta fluorescente al agua y tinta normal. También se hace partícula, también se hace ultrasonido, se hace inspección visual y control de espesores a los descansos. Todo eso, con lo que hacen los asesores externos más la empresa de servicio, se tiene que hacer un dossier sobre la intervención del equipo. Y una turbina por lo menos se demora, dependiendo si es mayor, puede estar 4 meses afuera. Obviamente que tienen una sola turbina, pues no detienen las dos. Si una planta posee 3 turbinas, a una le van a hacer el mantenimiento mayor, a las otras van a seguir en funcionamiento. Una vez que termina la PGP, esas turbinas entran en funcionamiento y queda detenida la que entró en un mantenimiento mayor, que se llama overhaul. Así que las técnicas y mantenimiento son bastante usadas en la industria, como se pueden dar cuenta. Y depende de eso que los equipos sigan en funcionamiento y cumplan su objetivo. Y su objetivo es producir, nada más es producir. Por lo tanto, nuestra función, de ustedes, la mía, es que los
mantenimientos se hagan correctamente y de acuerdo a procedimientos, a instructivos, a metodologías y a cumplir los objetivos que realmente requieren los equipos. ¿Qué otra cosa más podemos ver? Bueno, las próximas clases vamos a trabajar con una presentación en PowerPoint, que es inspección y control de mantenimiento. Y yo voy a empezar a subir toda la información al aula y voy a hacer un canal YouTube para subir lo que son las clases. Si me los permite el aula, puedo también incorporar ahí, pero eso va a depender de la capacidad que tenga. Por lo tanto, lo voy a hacer con un canal YouTube. Así que espero que nos sigamos viendo y vayan tomando apunte y leyendo. Recuerden que estos meses van a pasar súper rápido y que vamos a seguir en esta modalidad. Por lo tanto, estas clases online yo creo que las vamos a terminar en el mes de junio, aproximadamente. Si las clases empezaron el día 6 de abril, según programa, nosotros deberíamos estar terminando el 7 de agosto, las notas finales deben estar ingresadas al sistema. Por lo tanto, yo a fines de julio debería tener las 2 notas de los certámenes y de los trabajos. Así que nos vamos a ir viendo. Ahora las clases van a ser los días martes, los horarios de 11 a 2:30, después se continúa de las 3:30 hasta las 5:30, y después los días jueves de 9 a 2:30 o a 11:30. Por lo tanto, se trabaja con 2 paralelos, el 700 y el 701. La primera clase, que empieza el día martes, corresponden a los 2 paralelos, 700 y 701. El paralelo 700 tiene 20 alumnos y el 701 tiene 6 alumnos. Después continúo el martes en la tarde, continúo solamente con el paralelo 701, que corresponde a los 6 alumnos. Ahí vamos a empezar a ver todo lo que es ensayo no destructivo, aplicaciones. Las aplicaciones, ventajas y desventajas de los ensayos no destructivos. Esa misma clase la voy a repetir el día jueves, de 9 a 11:30, y así sucesivamente. Así que los vamos a estar viendo y que les vaya bien a todos ustedes, a mí también, y que logremos salir luego de esta pandemia que nos tiene a todos estresados. Hasta luego.